Imagina por un minuto perder a 3 de tus 4 hijos antes de que ni tan siquiera cumplan los 18 años de edad. Niños sanos, jóvenes, felices, que sin ninguna clase de síntoma previo caían fulminados de un ataque cardíaco. Todo en diferentes circunstancias, diferentes entornos, pero al final muertos sin que los médicos y los doctores pudiesen darte ningún motivo ni ninguna causa aparente, ninguna enfermedad explicaba estas muertes. Bueno, pues esto no es una hipótesis, fue el calvario particular que tuvo que vivir la familia Encinoso Ojeda, porque este desayuno royal está basado en hechos reales. Porque amigos, durante generaciones en el sur de la isla de Gran Canaria, múltiples jóvenes han muerto fulminantemente de un ataque al corazón sin que los médicos supieran explicar por qué. En este desayuno royal te voy a explicar qué se esconde detrás de la maldición canaria de la muerte súbita. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Bienvenidos a Desayuno Royal, mi nombre es Álvaro845 y esto es mi Morning Show, donde haciendo uso de los comentarios que me habéis dicho, pues estoy aquí con mi cafelito porque hoy sí que traemos el café, aunque no tengo mucha ocasión de poder beber porque como estoy yo solo hablando, pues es lo que hay. Pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias a todos los que estéis apoyando esta nueva versión, esta nueva edición del Desayuno Royal 3.0. Ya sabéis que los lunes y los miércoles tenéis nuevo episodio aquí, puede ir de lo que sea, aunque veo que muchos estáis comentando ya en los desayunos, en los capítulos anteriores, y estáis incluso sugiriendo temas, cosa que os agradezco un montón, así como todos aquellos que compartís los vídeos con amigos, familiares, gente a la que creáis que pueda resultarles interesante o por lo menos que pueda ayudarles a aprender algo nuevo. También, por cierto, muchas gracias a todos los que dais un like, comentáis, etcétera, porque hoy vamos a hablar de un tema que es típica historia que te deja como con mal cuerpo al comienzo, pero luego tiene un final feliz. Y sí, ya perdón por hacer un spoiler, pero creo que es necesario porque es un tema bastante serio. De hecho, si me estáis escuchando desde las Islas Canarias, es muy posible que ya hayáis oído hablar de este tema, porque al final está concentrado en esa región. Las Islas Canarias están al sur de España, están de hecho, forman parte del continente africano, tienen una hora menos que España y bueno, pues digo, para situar un poquito a la gente de LATAM, que a lo mejor no lo tiene ubicado, pero vamos, llevan siendo parte de España desde hace siglos, o sea que están muy integrados y que los canarios, pues digamos, yo tuve la suerte de veranear hace no mucho, hace un par de añitos en Lanzarote y es espectacular, o sea, súper recomendable ir y de hecho pues yo tengo ganas de visitar otras islas, porque es un archipiélago, ¿no? Con muchas islas. Y esta historia se centra en la isla de Gran Canaria, sobre todo, ¿vale? La isla de Gran Canaria y más bien tirando hacia el sur de Gran Canaria, o sea, como todo muy concentrado. Os leo la historia de esta familia, de la familia Encinoso Ojeda, porque ya digo que es una historia que se recogió en prensa nacional en España, de hecho también incluso internacionalmente, con lo cual por eso os digo que si sois de Canarias es muy posible que hayáis oído hablar de ello, a lo mejor no, pero bueno, en ese caso pues aprendéis algo nuevo, pero para el resto del mundo creo que es una historia que es muy, bueno, cuanto menos curiosa, interesante, porque empieza hace nada, hace 25 años. Es decir, no es que estemos hablando de algo muy hacia el pasado, sino que es algo que ocurrió antes de ayer, como quien dice, ¿no? Entonces, creo que es importante y que es algo de lo que, bueno, pues con guiones similares se han hecho incluso hasta películas, ¿vale? No tanto de esta historia en concreto, pero de situaciones similares. Veréis. Os relato exactamente porque esto no es que esté inspirado en hechos reales, esto está basado, o sea, es estrictamente real, ¿no? Y es que el 30 de junio de 2002 murió una de las hermanas, una de las 4 hijas de la familia Encinoso Ojeda, murió con 14 años. Estaba jugando en el parque con sus amigas. Una niña de 14 años jugando en el parque con sus amigas, cae fulminada de un ataque al corazón. De hecho, creo que no sé si fue su padre o su madre que cuando le vio que se llevaba la mano al pecho y demás, que pudo correr y pudo abrazar a su hija los últimos segundos antes de que muriese. Los médicos no encontraron ninguna explicación, más allá de que, bueno, pues le ha dado un paro cardíaco. Y claro, tú como padre, lo que preguntas es cuál es el motivo, qué es lo que ha ocurrido aquí, por qué ha muerto una niña que no le tocaba morir, porque a los 14 años a nadie le toca morir. Y los médicos no tenían ninguna respuesta. Parecía que todo estaba bien, todo estaba correcto en la autopsia, hicieron pruebas al resto de niñas, porque tenía 3 hermanas, y todo, digamos que no había ningún problema, ni ningún defecto, ninguna enfermedad, nada explicaba esta muerte, ¿no? Es como, bueno, a veces pasan, hay muertes que no tienen explicación.
y bueno, pues esta parecía ser una de ellas. Su corazón se detuvo mientras corría en el parque. Esa fue la explicación médica. Lo que pasa es que un año después, el 20 de mayo de 2003, su hermana de 9 años también muere de un paro cardíaco. En este caso estaba jugando con unas amigas en la piscina, estaba nadando en la piscina y su corazón se paró y se hundió. Fíjate el palo, para la familia. En el transcurso de un año, de junio a junio, fallece otra hermana. De nuevo, otra vez, preguntan a los médicos y los médicos no tienen explicación que darles. O sea, no tienen nada que decirles a los padres de es que no pasa nada. Y se pusieron, lógicamente, a hacer pruebas a las otras dos hermanas. Electrocardiogramas, una prueba que es como más... se llama prueba Holzer. A ver, no soy médico ni cardiólogo, por supuesto, pero vamos, es una prueba que es, digamos que, una observación más rigurosa y más prolongada del corazón, no tanto como el electrocardiograma, que vas y te lo haces muy rápido, sino que pues, eran pruebas más largas. Miraron los corazones también con ecógrafos para comprobar y con radiografías para comprobar que todo estuviese bien, es decir, que morfológicamente estuviesen bien formados los corazones. Hicieron analíticas de todas clases, buscaron todas las enfermedades conocidas que pudiesen explicar por qué una niña de 9 años junto con su hermana de 14 años, caían desplomadas de un ataque al corazón cuando aparentemente estaban sanas, es decir, que no tenían ningún síntoma anterior, no habían tenido ninguna incidencia más allá de que su hermana había fallecido. Es decir, sin razón aparente, morían. Y después de hacer todas estas pruebas, los médicos no encontraron nada. Y le dijeron a sus padres que, pues, sería casualidad. Que, ojo, ya es casualidad que muera un niño tan joven. Pero que mueran dos en la misma familia, ya es raro. Pero claro, esto fue en 2003. En junio también, en verano de 2007, es decir, ya nos vamos 4 años después, la otra hermana, que era la hermana gemela de la niña que murió en la piscina, aquí ya tenía 14 años, murió. Esta vez estaba en una atracción de Disneyland París. Estaba en una montaña rusa y falleció. Exactamente igual que las hermanas. Paro cardíaco, su corazón, sin ninguna razón aparente, dejó de bombear sangre al cerebro. Dejó de bombear sangre al resto del cuerpo y murió de paro cardíaco. Y de nuevo, otra vez, después de todas las pruebas que le hicieron, porque habían muerto sus hermanas. Sabían que algo había, quedaban 2 hermanas con vida, les hicieron todas las pruebas y aun con todo, aun con el check de los médicos, aun habiéndolo contrastado con múltiples especialistas, con todas las enfermedades conocidas del corazón, no sabían qué ocurría y esta tercera hermana falleció a los 14 años en una atracción de Disneyland. El músculo del corazón, que tenía que bombear sangre al resto de órganos del organismo, pues dejaba de hacerlo y colapsó. Entonces, claro, este caso... ya digo, saltó a la prensa porque en un periodo de tiempo muy corto murieron pues las tres hermanas y claro, pues esta familia buscaba respuestas y empezaba a mirar y empezó a preguntar y se convirtió en un enigma médico de relevancia mundial incluso, que los médicos, doctores ya no de España, como digo, sino de toda Europa, de todo el mundo, estaban intentando buscar cuál era la causa de estas muertes, porque no es lo normal que gente tan joven muera de un paro cardíaco sin ninguna advertencia previa, sin llevar malos hábitos, sin nada de eso. Y es que lo más interesante es que si te pones a analizar casos documentados solo en la isla de Gran Canaria, te das cuenta de que hay más de 100 y seguramente más que directamente no se atribuyeron a esto, o sea, no se relacionaron, pero esto era como si fuese un asesino en serie silencioso. Había más de 100 muertes que eran inexplicables, y de gente joven, la gran mayoría de ellas. Había un chico que con 21 años, me parece, o 23 años, era conductor de ambulancias y murió mientras estaba conduciendo una ambulancia. O sea, morían sin causa. Algunos, como digo, deportistas, con buenos hábitos, otros a lo mejor con peores hábitos. No había ninguna razón aparente, y morían. Y todo esto concentrado en la isla de Gran Canaria. Claro, era muy raro, y los médicos no encontraban absolutamente nada en las autopsias. No había ningún síntoma en las pruebas previas que le hacían a los... A ver, iba a decir pacientes, pero ni siquiera. Pues a los chavales, las pruebas rutinarias no aparecía nada. Ya las pruebas dejaron de ser rutinarias para ser un poco más avanzadas después de que tanta gente estuviese muriendo y no encontraban absolutamente nadie. A esto se le llamó
la maldición de la muerte súbita canaria, porque no se le encontraba explicación razonable y la ciencia no era capaz de decir por qué estaba muriendo esta gente tan joven. Es en este momento de la historia donde los caminos de estos padres, de esta familia que estaba apenada y que buscaba respuestas, su camino se cruzó con el del doctor, el cardiólogo, Fernando Wanguemert, espero haberlo pronunciado bien, que era el jefe de cardiología del Servicio Médico Canario. En concreto, era el jefe de cardiología de la clínica de San Roque. Y después de ver él con sus propios ojos, cuando había estado destinado a la isla de Gran Canaria, que había demasiada gente joven que estaba muriendo de paro cardíaco, claro, él ya empezó a decir, esto no puede ser casualidad. Y pensad que a estos padres lo que les llegaba de los doctores y de los médicos es, sí, sí, o sea, hay gente que está muriendo inexplicablemente, pero esto es muerte súbita, pues de repente, y dices, ya, pero en una isla, a ver, no voy a decir tan pequeña, porque tienen muchos miles de habitantes, pero bueno, igualmente, dices, oye, pues si además en la región del sur de la isla era donde se concentraba casi todo, o sea, ¿no es un poquito extraño? Y los médicos decían que no había ninguna conexión, pero este doctor, el doctor Van Wemert, y espero, como digo, estar pronunciándolo bien, porque es complicado de escribir, él no se creía que esto fuese casualidad. O sea, las casualidades en la vida existen, las casualidades en ciencia diría que existen también, pero todas tienen una explicación o tienen que tener una explicación. Con lo cual, al final, que tú una cosa lo veas como algo casual, más bien lo que te indica es que no conoces la causa. Y por eso, pues dices, no, esto ha sido suerte, ha sido el azar. Es complicado con una cosa así y de hecho, tal y como avanza la medicina, siempre en las autopsias se acaba conociendo cuál es la causa de la muerte. Es muy raro, ¿no? Esto de, no, pues causa desconocida y nos ponemos otra cosa. Entonces, desde 1998, este doctor se puso a investigar un poquito más en detalle qué es lo que estaba pasando aquí en el sur de la isla de Gran Canaria. Estaba cansado de ver morir a sus pacientes y después de hablar con más de 200 personas, familiares de víctimas de esta maldición canaria de la muerte súbita y de tener que salir ahí a dar explicaciones y decir, mira, como jefe cardiólogo de mi clínica, no sé por qué ha muerto tu hijo, no sé por qué ha muerto tu hija, no sé por qué ha muerto tu familiar, tu ser querido, no te puedo dar una explicación médica y científica que te explique por qué ha muerto esta persona. Y entonces, claro, esto es muy duro. O sea, es duro ya de por sí perder a un ser querido. Más duro es si ni siquiera conoces la causa y más duro es si encima estamos hablando de niños o de gente muy joven. Entonces, claro, él no conocía la respuesta y lo cierto es que él era médico, era cardiólogo en la clínica, como digo, no era investigador, es decir, no estaba en un laboratorio ahí encerrado de ¿y por qué ocurre esto? No, sino que él tenía que hacer su trabajo día a día y como parte de digamos, que los crucigramas que le ponían los casos que se le presentaban, pues el tipo no desistió y siguió buscando qué respuesta podía darle a todos estos padres, porque claro, al final la peor respuesta que puede dar un médico es esa, que no tengo ni idea. Y ya digo que los electrocardiogramas daban que se trataba de gente sana. No había sintomatología aparente, las analíticas estaban todas limpias, se hicieron ecografías, la morfología del corazón, todo estaba perfecto, no había ningún defecto ni en la parte eléctrica de las conexiones neuronales del corazón, ni tampoco en la parte más mecánica, ¿no? Es decir, que estaba bien construido ese corazón, no era que dices, no, es que le falta una pared a este corazón y en algún momento iba a colapsar. No había nada de eso, todo estaba bien y además las pruebas las mandaban a otros centros de investigación y a otros hospitales y a otras zonas porque, como digo, esto cobró relevancia nacional y relevancia internacional. Con lo cual, había mucha gente y muchos investigadores que estaban con los ojos puestos en el sur de la isla de Gran Canaria para intentar descubrir o averiguar qué era lo que estaba ocurriendo allí. El doctor Van Wemert revisó más de 200 casos de familiares fallecidos en extrañas circunstancias por paro cardíaco y no encontró ninguna conexión entre todos ellos. Cada uno era de distintas familias, se concentraban en la zona sur de la isla, pero tampoco en el mismo sitio, ¿no? Es decir, no es que puedas decir, es que vivían todos encima de una roca que tenía, pues qué sé yo, material radiactivo o algo contaminante que estaba causando estos problemas. No, para nada. O sea, simplemente, pues, no había conexión. Era gente joven, a veces hombres, a veces mujeres, a veces estaban, pues como digo, conduciendo, otras veces estaban corriendo, otras veces estaban nadando. O sea,
no necesariamente había ningún patrón de, no, estás haciendo esfuerzo físico. No, no, no. O sea, no había ni una sola conexión. Se miró 200 casos, ¿eh? Y al final, este doctor acabó coincidiendo con los hermanos Brugada, que eran unas eminencias en el campo de la cardiología. Son tres doctores catalanes y de hecho hay una enfermedad del corazón que se llama el síndrome de Brugada, que lleva su nombre justamente porque lo descubrieron estos tres médicos y se juntaron con ellos y descubrieron cuál era la verdadera causa que estaba causando todas estas muertes dentro de la isla de Gran Canaria. Tras reunirse con los hermanos Brugada, el doctor Van Wemert, junto con los hermanos, pues llegaron a la conclusión de, vamos a ver, si los electrocardiogramas están limpios, si morfológica y estructuralmente el corazón está sano y está bien, está perfecto, no hay ninguna infección, no hay ningún virus y no hay nada ambiental que hayamos encontrado que pueda explicar por qué se para el corazón de esta gente, entonces la causa tiene que ser genética. Que no tiene mucho sentido, porque no ocurría todo en la misma familia. Es decir, si solo estuviésemos hablando del caso de las tres hermanas que os conté yo al comienzo de este podcast, la explicación genética tiene mucho más sentido. Pero aquí ocurría en muchas familias muy diferentes. Y eso es lo que se dieron cuenta que estaba por toda la isla. De hecho, hay un de los documentales y de los artículos de periódico que hicieron, pues entrevistaron a una abuela que tenía más de 75 años y que la preguntaban por familiares que habían muerto y cuando relataba por qué habían muerto algunos de sus familiares, digamos que se dieron cuenta que muchos de ellos habían muerto de paro cardíaco no explicados. Pero claro, en aquel momento, en aquel entonces, a lo mejor la medicina no estaba tan avanzada o no se le dio tanta importancia. Pero su hermano murió cuando era monaguillo, en 1954. También su hermana de 13 años también murió, que fue a preparar un café y se cayó desplomada. ¿Vale? Luego, pues otro hermano también se quedó tirado en una caseta. Dos hermanos que también. Bueno, al final eran 10 hermanos y 4 habían muerto de paro cardíaco. Y esto solo en una familia. Si empiezas a tirar de tíos, de primos y demás en diferentes familias de la zona, resulta que prácticamente en todas las familias se había producido alguna muerte en estas circunstancias. Y de hecho, al principio os comenté bueno, pues que estimaban 30 muertes canarias los registros oficiales, pero que hablando con la gente y tal se llegaban rápidamente a cientos, incluso quizás a más muertes que estén causadas por esta maldición canaria de la muerte súbita. Pero fue aquí cuando, después de hablar con los hermanos Brugada, fue el doctor Van Wemert que al final decidió explorar el último resquicio del cuerpo humano donde no habían mirado, que era en el genoma, en el ADN. Vamos a ver si hay algo genético que sea lo que esté causando estas muertes. Que ya digo que no es nada intuitivo porque todo esto estaba ocurriendo en familias que estaban muy desconectadas entre sí, pero bueno, dices, bueno, a lo mejor, pues, como era una isla, pues qué sé yo, ¿sabes? A lo mejor algún antepasado por ahí pues empezó a conectarse y extendió pues algún gen que es malo. A ver, es una idea bastante alocada y bastante de bombero. Hay miles de personas en la isla y no todos mueren de paro cardíaco. Pero sí que es cierto que son muchas muertes, o sea, sin explicar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí fue cuando el doctor Van Wemert dijo que gritó en su despacho cuando se le ocurrió. ¿Sabéis el momento este de Eureka? ¿No? De cuando Arquímedes sale corriendo de la cuba porque acaba de descubrir, creo que era la densidad, ¿no? En ese momento. Pocas personas yo creo que experimentan a lo largo de su vida un momento de eureka, ¿sabes? Algo en el que de repente todo te hace clic y una cosa que te está atormentando durante años de repente tiene una solución muy fácil. Creo que en este caso, este fue un momento eureka para el doctor, que encontró qué es lo que podía ser la causa. Después de 10 años, miles de exámenes médicos, de pruebas a posibles víctimas, encontró una anomalía en uno de los genes de todas las víctimas. Se juntó con los hermanos Brugada y detectaron que en uno de los genes que es responsable del corazón había una mutación, es en el gen RYR2, no sé cuál es la nomenclatura, pero bueno, eso es exactamente cuál es el gen que estaba afectado, y este fallo era hereditario y originaba que ante una descarga inusual o excesiva de adrenalina, porque de repente te asustaras, porque estuvieras corriendo, porque estuvieras en una montaña rusa,
estuvieras pues, conduciendo una ambulancia muy rápido porque tenías que llevar a un paciente. O sea, cuando tenías un pico de adrenalina, que todos tenemos adrenalina porque la adrenalina está para mantenerte alerta, bueno, pues por la anomalía y la mutación de este gen, lo que hacía es que tenías un riesgo muy importante de que tu corazón dejara de funcionar, ¿vale? Es decir, que ante una emoción intensa, tu corazón se podía colapsar. Entonces, claro, esto hacía que esta emoción muy intensa, muchas veces, a todos habrá pasado que tenéis un subidón de adrenalina y a lo mejor es en vuestra cabeza. O sea, no tenéis por qué estar corriendo, no os tiene por qué estar persiguiendo un león para que tengáis una subida de adrenalina. A lo mejor simplemente, seguro que a muchos os ha pasado que parece que como que te ibas a tropezar o que te ibas a caer y tienes el subidón de adrenalina que el cuerpo se está preparando para darse una hostia. Pero luego no pasa nada. Y a lo mejor, pues es eso, que tú estabas ahí, de repente tienes el subidón de adrenalina, pero no ha pasado absolutamente nada. Bueno, pues esta gente moría o tiene riesgo de muerte si tiene esta malformación dentro del gen. Y esto fue lo que encontraron. Con esta sencilla explicación, salieron documentales, publicaciones científicas y demás, y encontraron cuál era la explicación. Y ese momento eureka del médico significa que, conocida la causa, entonces podemos empezar a trabajar en la solución. Es decir, vale, sabemos que hay una mutación en un gen que hace que el corazón sea muy sensible ante subidas de adrenalina. ¿Eso se puede arreglar? Y la respuesta es que sí, sí se puede arreglar. Y indirectamente todos estos 10 años de trabajo y de esfuerzo de este doctor incansable, a fuerza de las familias preguntándoles por qué estaban muriendo sus hijos, por qué estaban muriendo sus familiares jóvenes en esta región, qué explicación había, y de no encontrarla, a fuerza de seguir insistiendo, al final dio con un gen que daba como resultado una rarísima enfermedad cardíaca que su nombre exacto es taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. En cualquier caso, era la responsable de causar estas muertes súbitas. Y así es como fue que un médico de provincia, juntado con 3 eminencias en la cardiología, dieron con la causa y el origen de la muerte súbita canaria. Ahora que ya sabemos cuál era la causa, tocaba encontrar la solución. Y lo primero que se preguntaron es, vale, ¿cuánta gente está afectada por esta mutación? ¿Cuánta gente tiene este gen? Y lo que detectaron es que la mayoría de las personas que tenían este gen dentro de su corazón, dentro de su ADN, más del 57% de las personas que tenían este gen no mostraban nunca ningún síntoma y, de hecho, a lo mejor durante toda su vida no mostraban síntomas, a lo mejor su primer síntoma era morir. Entonces era como, pues ya está, la aparición del primer síntoma era ya directamente la muerte. Realizaron análisis a miles de personas y de hecho de las primeras 1000 personas a las que hicieron el análisis, 129 positivos determinaron que había 129 personas en riesgo que tenían este gen dentro y que su corazón era susceptible de pararse si tenía un subidón de adrenalina. Que yo aquí me imagino con qué cuidado habría que darles el resultado de la prueba, ¿sabes? Imagínate que lees la prueba y dices, has dado positivo, te das subidón de adrenalina y te vas al pozo. Pues hostia, es bastante duro. Pero con estos resultados lo que determinaron es, vale, estas vidas corren un riesgo muy elevado y hay que ponerles una solución. Pero tienen solución. Existen medicamentos beta bloqueantes que de alguna manera pues bloquean ese efecto de la adrenalina dentro del organismo, que es lo que les causaba. También se podían utilizar un pequeño desfibrilador, porque al final es el corazón como que colapsa, pero con el desfibrilador, con lo de las palas estos, que también hay desfibriladores en centros comerciales y en múltiples localizaciones, pues con esto digamos que tú le haces un reset al corazón. Entonces, si tienes el subidón de adrenalina, tu corazón colapsa, pero le das un reset y vuelve otra vez a latir y sigues viviendo, ¿no? Aunque entres en parada y a lo mejor en muerte técnica durante unos segundos. Pero claro, tienes que vivir con un electrocardiograma, con un desfibrilador cerca, un desfibrilador de bolsillo prácticamente que vaya a tu lado, que cuesta por unos 20.000 pavos, 20.000, sí, yo creo que sí, se pueden comprar en Amazon, de hecho. O un marcapasos. También puedes llevar un marcapasos de por vida, es decir, tienes ese desfibrilador, pero incorporado dentro de tu corazón. Pero bueno, digamos que son soluciones que por lo menos ya no mueres y por lo menos existe ya una explicación de por qué se estaban causando todas estas muertes súbitas en Canarias. Es decir, no era una maldición, no era algo que no se pudiera entender, sino que estamos hablando de una variante en el gen RYR2, que era el que causaba todo este desaguisado. Pero hay una cosa que también me ha resultado muy interesante cuando he empezado a indagar en esta historia, que es que teníamos la investigación científica y la investigación de un médico por un lado.
Pero había más gente que estaba investigando sobre esta cosa. Pensad que muchas familias perdieron seres queridos y no tenían una explicación. Entonces, el momento en que empiezas a perder a más de un hermano, ya empiezas a preguntarte cosas, ¿no? Entonces, aquí nos vamos, no es un científico, no es un médico, no es un investigador, no era nada de eso. Era un profesor de religión. Y era un profesor de religión de instituto que se llamaba Carmelo Pérez y que estaba realizando él un estudio por su cuenta porque también estaba como con la mosca detrás de la oreja diciendo, oye, es muy raro que esté muriendo tanta gente por aquí. Y empezó a hacer preguntas y hablaba con familiares de qué es lo que está ocurriendo, porque claro, muchas de estas muertes imagino que a alguna le tocaría de cerca a título personal, porque a lo mejor falleció algún alumno suyo o algún familiar cercano o algún amigo, no lo sé, pero en cualquier caso empezó a investigar. ¿Y cómo investigó? Empezó a hacer una historia clínica de cuánta gente estaba muriendo en la zona y en la región de muerte súbita, de infarto. Y empezó a mirar, primero hablando con la gente, con los vivos, pero luego quería mirar en los registros. ¿Y dónde estaban los mejores registros, tanto de nacimientos como de muertes? En las iglesias. Empezó por el registro civil y de ahí pasó a los archivos eclesiásticos. En las iglesias se anotaba las partidas de bautismo de los nuevos nacimientos, pero también las defunciones, cuando se oficiaba un funeral y se hacía un entierro y se daba una misa, todo eso quedaba registrado en los archivos pues, que tenía cada parroquia o cada iglesia. Y él fue recopilándolos uno a uno y fue uniendo datos de familias pasadas hasta dar con algo que fuese un esquema de decir, vale, si esto es un tema genético, en algún momento esto ha tenido que empezar, porque esto no ha sido así toda la historia, o a lo mejor sí. A lo mejor no solo es típico de Gran Canaria, a lo mejor a ti también te afecta, aunque estés en otra parte del mundo. Y se puso a estirar, y fue archivo por archivo, y fue tirando del cable hacia arriba para intentar buscar quién fue ese paciente cero, más bien quién fue ese mutante cero, ¿no? El primero que tuvo esa mutación o que empezó a transmitir esa mutación. Y fue uniendo datos y familias. Y pasó pues del siglo XXI al siglo XX, del siglo XX al siglo XIX, al siglo XVIII. Carmelo Pérez llegó a comprobar que todos los personajes que aparecen, bueno, pues en esta historia y en todos los documentales que han hecho sobre la muerte súbita canaria, todas esas personas que son de familias diferentes, en verdad, provienen de la misma familia. Porque fue tirando hacia arriba y claro, dices, a ver, esto no es que se estén casando primos con primos, ¿vale? Pero claro, si vas tirando hacia arriba, pues a lo mejor ya sí que hay pues este con este sí que era un primo con este otro primo y tal. Y claro, al ser una isla, era más fácil que se dieran todas estas conexiones. Y tirando hacia arriba, llegó hasta el mutante cero, o el paciente cero, que fue un hombre nacido en 1729. Tuvo más de 10 hijos con 2 mujeres diferentes y fue el que empezó a extender esta mutación del gen RYR2, que es el que causaba la muerte súbita canaria. Y por eso, desde 1726, se llevan produciendo casos de paros cardíacos inexplicables, generalmente en gente joven, durante pues, toda la historia y en concreto en el sur de la isla de Gran Canaria. La edad media a la que se producía este paro cardíaco cuando tenías la malformación, bueno, no la malformación, sino el gen en concreto que te causaba el paro cardíaco, la edad media era 18 años y 7 meses. Es decir, gente muy joven y gente, como digo, a la que no le tocaba morir. Carmelo Pérez, de hecho, elaboró como esto ya ni siquiera es un árbol genealógico, es un mapa genealógico que era gigantesco y de hecho es lo que se utilizó para determinar quiénes eran las personas afectadas, para poder brindarles la solución o la cura o por lo menos el antídoto para que no les ocurra y no experimenten un paro cardíaco. Y de hecho este mapa genealógico se extendió hasta Japón, porque había una persona que de hecho que se había mudado a Japón y que había empezado a hacer vida allí en Japón y claro, llegaron a Japón, se lo explicaron a los médicos de Japón, los médicos de Japón, claro, flipando, en plan de, ¿qué es esto? Y demás, le hicieron las pruebas, efectivamente, tenía el defecto en el gen y le pusieron el tratamiento, le pusieron el marcapasos y demás, y todo correcto, pero claro, alucinados porque se quedaron en shock de esta persona, o sea, está viva, pero podía haber muerto en cualquier momento, ¿sabes? Y bueno, pues digamos que una investigación de un médico de provincia y un profesor de religión ha conseguido salvar cientos, si no miles de vidas, porque esto tiene un efecto exponencial que según vas teniendo más familiares y más descendencia, se va multiplicando y se va extendiendo más la reproducción de este gen, pero no solo es que
ha permitido poder salvar a todas esas personas, sino que también evita nuevos casos, porque a todas las personas que tienen la mutación le recomiendan que si van a tener hijos lo hagan por fecundación in vitro para poder seleccionar aquellos embriones que no tengan este gen para no trasladárselo a los nuevos bebés, y al mismo tiempo dan una explicación o una causa a todas las familias atormentadas que habían sufrido la desgracia de perder a alguno de sus hijos en edades muy tempranas. Una historia diferente en este Desayuno Royal a la que quería dar visibilidad, pero que al mismo tiempo me parece interesante y sobre todo inspiradora, porque al final estamos hablando de que un médico de provincias y un profesor de religión han sido capaces de salvar cientos o miles de vidas y de encontrar la resolución y la respuesta a un misterio que llevaba atormentando a la isla de Gran Canaria durante años. Recuerda que nos vemos el próximo lunes con más Desayuno Royal. Espero vuestros comentarios abajo. Que tengáis un excelente día. Chao, chao.